Soy el doctor Valeriano Fuentes, conductor del programa No Tu Salud. El día de hoy tenemos un tema que por su frecuencia y sobre todo por la importancia, ya que es una de las enfermedades crónicas más importantes en los niños, pues creímos que era adecuado ver este tema y es asma. Para eso invitamos a un especialista en la materia, que es el doctor Martín Ramírez Soto. Él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y hizo su especialidad en alergología en el Hospital Valentín Gómez Farías en Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de este tema que, como ya dijiste, es muy importante. Muy bien, pues empezamos por definir que a veces los papás le dices que tiene este problema de asma y casi se ponen a temblar, ¿no? Entonces, pues queremos que la gente se entere un poquito más de este tema para que vea que es algo que a lo mejor se puede controlar y además se puede prevenir en cierta manera. Entonces, ¿cómo lo definimos, el asma bronquial? Claro, el asma bronquial es una enfermedad de las vías respiratorias. Desde ahí hay que partir, porque siempre la gente llega con ese temor porque piensa que el asma es una enfermedad de lo que son todos los pulmones. Y de ahí vamos a decir que el asma es una enfermedad de las vías respiratorias. ¿Qué son las vías respiratorias? Yo, en términos llanos, les digo, son las tuberías que le llevan el aire a los pulmones. Ahí está el asma. Es una enfermedad crónica que se va a manifestar tres cosas fundamentales. Una, la obstrucción de esas vías. ¿Y qué me refiero con obstrucción? Estos bronquios no son rígidos, sino que tienen la capacidad de contraerse y de dilatarse. Entonces, en el asma bronquial hay una constricción de estos bronquios. Esa es la primera. La segunda es que es un problema inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las vías respiratorias se inflaman. Y esta inflamación nos va a llevar a una cosa que nosotros conocemos como hiperactividad bronquial. ¿Qué es eso? Una respuesta exagerada de las vías respiratorias a todos los que hay en el medio ambiente. Llámese frío, llámese ejercicio, infecciones, etc. Entonces, puedo decir, el asma bronquial es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se manifiesta por una obstrucción de las vías respiratorias que nos lleva a una inflamación y esto nos lleva a una hiperactividad bronquial. Así podemos definir lo que es el asma bronquial. ¿Qué tan frecuente es, sobre todo tú que te dedicas a esto, en nuestro medio, qué tan frecuente es este tipo de problema? Fíjate que hablando de pediatría, la frecuencia varía. Podemos decir que varía de un 5 a un 15%, pero déjame comentarte que nosotros, bueno, en combinación con la Secretaría de Salud, hace ya algunos años, hicimos un estudio en 5 municipios, 15,000 encuestas, para diagnosticar con una encuesta que ya está validada a nivel mundial, que se llama ENSAC. Entonces, hicimos el estudio en niños de 5 y 6 años. León, Irapuato, Celaya, Silao, Salamanca. Entonces, ya para resumir, encontramos un 8% de incidencia de asma. Pero estoy hablando de asma diagnosticada por un médico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la encuesta nos pide otros síntomas, que ese niño tiene sibilancia, que ese niño tiene tos, que ese niño tiene antecedentes. Y entonces te vas para atrás. Aproximadamente un 15 o un 17% de las encuestas responden que sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un alto porcentaje de asma que no ha sido diagnosticado. Entonces, ese es alarmante. ¿Por qué? Porque el asma bronquial, mientras más pronto lo ataque, mientras más pronto lo controles, la posibilidad de que lo tengas controlado por mucho tiempo es altísima. Entonces, eso es bien importante. Y la otra cosa importantísima es hacer el diagnóstico diferencial entre asma menores de 5 años y mayores de 5 años. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahorita en el diagnóstico, los menores de 5 años hay que hacer diagnósticos diferenciales. Y puede ser sibilancias nada más, y no ser asma. Entonces, habrá que ver, hacer así como una división, porque ahí podemos encontrar varias cosas, ¿no? ¿Qué ocasiona este tipo de problema? Bueno, el asma bronquial es una enfermedad que se hereda. Entonces podemos decir que el asma bronquial se hereda y tiene dos factores fundamentales, la herencia y el medio ambiente. Entonces ahí podemos entrar, decir, bueno, aquí pueden entrar los factores de riesgo para tener asma. Entonces, el primero es la genética. Vamos a ver desde lo que son los abuelos, los tíos, los padres y hermanos, que es la línea directa, que es lo que más nos interesa. Cuando un padre es asmático,
la posibilidad de que la descendencia es aproximadamente un 30-40%. Si los dos padres son, no hablemos de asmáticos, ya alérgicos o asmáticos, la posibilidad de que la descendencia de sus hijos sea cerca del 80%, es altísimo. Entonces, la herencia. Y ahora, lo otro, el medio ambiente, ahí es amplísimo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar desde que nace el niño. ¿Por qué vía nació? ¿Por cesárea o por parto natural? Los que nacen por cesárea tienen mayor probabilidades de tener problemas de tipo alérgicos. Y como vamos ahorita a las causas del asma, pues el asma, un alto porcentaje es por alergia. Entonces, las cesáreas. Seno materno. ¿Recibió seno materno o no recibió seno materno? Los que reciben seno materno, las sibilancias o estos cuadros de asma generalmente se presentan menos. Después de ahí vemos la exposición a alergenos como mascotas, perros, aunque déjame decirle que esto está cambiando. Antes decíamos, no perro, no gato, no nada, esto está cambiando, los estudios están corriendo, no podemos hablar todavía de decirles, dar una recomendación ya decir, sí, tengo un perro allí, tengo un gato, porque aparentemente si tú lo expones a altas dosis de alergenos del perro o el gato, el paciente puede mejorar, pero no, todavía no está. Hasta lo que estamos ahorita es, bueno, pues en lo medida de lo posible, evitar una cosa importantísima, tabaquismo. Tabaquismo pasivo en los niños, en las madres, es fundamental. Como ves, son un factor de riesgo. La otra, si nos vamos siguiendo el caminito, la lactación, ¿qué es esto? La introducción de alimentos diferentes a la leche, que normalmente, según la Academia de Pediatría, a los 4 meses, aquí lo recomendamos a los 6 meses, esto puede cambiar, pero ahorita estas son las recomendaciones. Nada de alimento antes de los 6 meses. Entonces, todos esos son factores de riesgo. Otro factor importantísimo, los niños que tienen problemas de bronquiolitis. Que la bronquiolitis es una infección por virus inicial respiratorio que se va a manifestar casi idéntico que el asma. Entonces, los niños que tienen bronquiolitis, que tuvieron sibilancias, que incluso estuvieron internados y que tienen antecedentes de alergia, se combinan estos dos factores, el riesgo que desarrolle más adelante asma es altísimo. Entonces, infecciones virales también son bien importantes. Y así nos podemos ir, la contaminación, todos estos son factores bien importantes. Como ves, es amplísimo, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los síntomas? O sea, en cuanto a qué podemos pensar que pudiera tratarse de un asma. Mira, aquí antes de los síntomas me gustaría hacer un comentario. Fíjate que es bien importante, yo te decía que el asma bronquial, podemos hablar muchísimo, ¿verdad? Pero el asma bronquial, nosotros decimos ahora que tenemos diferentes fenotipos, o sea, tipos, diferentes, ¿cómo te puedo decir? Incluso ahora decimos, tenemos endotipos, fenotipos, diferentes tipos de asma. ¿Qué es a lo que voy? Por ejemplo, te digo, hablando de los primeros años de vida, tenemos los 3 o 4 fenotipos más importantes, que son sibilancias tempranas. El niño que les sirva, que tiene tos antes de los 2 años de edad. Eso tiene un alto porcentaje de que llegan a los 2 años de edad y pueden desaparecer. Ahí encasillamos casi siempre a los pacientes que tienen bronquiolitis. Después viene otro tipo de sibilancias. Los niños que tienen sibilancias, ya sea tempranas, antes de los 2 años, y que se prolongan con ellos, pero ¿cuál es la diferencia? Los niños que son alérgicos y los niños que no son alérgicos. Sibilancias atópicas y no atópicas. Ahí está el mito que muchas veces dice, déjalo llegar a los 12, 13 años, se lo va a quitar. No, una tercera parte probablemente va a caer en este tipo de sibilancias que no son de tipo alérgicas, no atópicas, y que esos niños sí van a empezar a disminuir las sibilancias conforme van creciendo, llegan 12, 13 años y se pueden, van a mejorar, siempre y cuando se lleve un control del cuadro. Pero ¿cuál es el precio que tienen que pagar? Si tienen que pagar un precio, que estos niños tienen mayor incidencia de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la vida adulta. Y los otros, el alto porcentaje de niños que tienen sibilancias, que tiene tos y que es alérgico, que tiene antecedentes de alergia y tiene todos los factores que ya mencionamos, son los que van a desarrollar cuadro de asma. Ahora sí, contestando tu pregunta, ¿cuáles son los síntomas? 3 síntomas clásicos. La tos es fundamental. Es una tos seca al principio, conforme pasa 1 o 2 días es una tos con flemas, tos productiva. ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción de moco en las vías respiratorias, que es la característica de esto. Entonces, es una tos que muchas veces llegan con los pediatras, llegan con los médicos de primer contacto y dicen, pues no tiene nada, la garganta está bien, no trae ningún otro problema. Entonces, es una tos
que se incrementa con ejercicio. Un dato importantísimo es una tos que se presenta en las madrugadas, que los despierta. Y la otra son las sibilancias. Yo estaba hablando mucho de sibilancias. ¿Qué son las sibilancias? Es ese sonido que se emite cuando hay una respiración. ¿Y por qué se produce? Muy sencillo, porque si yo le digo que el bronquio está obstruido, entonces el bronquio se contrae. Y yo de una forma muy llana le digo a los pacientes, usted cuando va en la carretera, va en su carro, baje un poquito la ventanilla, ¿cómo entra el aire? Silbando, silba. Esa sibilancia no es más que un silbido. Y se da porque los bronquios están obstruidos y al salir el aire, emite ese silbido. Entonces, cuando el paciente tiene sibilancias es porque hay una obstrucción importante. El tercer síntoma, la gente le llama opresión de pecho o dificultad respiratoria. ¿Por qué se produce la dificultad? Porque están obstruidas esas vías respiratorias, entonces para sacar el aire que está en los pulmones, en los alvéolos, se requiere más esfuerzo. Entonces, los músculos que están alrededor de la caja torácica, que están en medio de las costillas, el músculo diafragma, que divide el tórax del abdomen, son fundamentales para la respiración. Los músculos que están encima de las clavículas, el esternocleidomastoideo, todos esos músculos son de la respiración. Entonces, ¿qué hacen los músculos? Cuando están obstruidos, pues tú para sacar un aire por una cabeza tienes que hacer mayor esfuerzo. Entonces los músculos empiezan a trabajar de más. El diafragma emite movimientos hacia arriba, hacia abajo. Y es cuando la mamá dice, es que le brinca el estómago, son datos de dificultad respiratoria. Es que se le hunde la costillita, son datos de dificultad respiratoria. Entonces, tos, sibilancia, opresión de pecho o dificultad respiratoria son los síntomas cardinales de lo que es el ano bronquial. Entonces, ahorita que hablas tú de la dificultad respiratoria, ¿y qué tan grave es en ese momento este problema? Fíjate que es bien importante porque puede llegar el que puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Porque si empieza estos músculos, el pulmón empieza a oxigenar la sangre de forma adecuada, estos músculos no les llega la energía, las calorías, sobre todo el oxígeno, y se empiezan a desfallecer. Entonces empieza el músculo a cansarse, pues. Entonces el paciente deja de estar respirando y empieza a respirar más lento. Y esto sí lo puede llevar a una falta de oxigenación en todo el cuerpo, llevar a una hipoxemia y tener problemas más importantes. Entonces, podemos decir que ese es el caso más grave, ¿no? O sea, el escenario más difícil de encontrar un paciente ya con dificultad respiratoria, porque en ese momento, pues obviamente que es primordial el oxígeno, con un aparatito, un oxímetro, medir qué saturación de oxígeno tiene el paciente. Normalmente los niños deben tener arriba del 95%, pues es obvio, ¿no? Ves al niño angustiado, ves al niño con falta de estar jalando aire, con su boca abierta, y entonces esos niños, pues es una urgencia, ¿no? Eso es. El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, para hacer el diagnóstico de asma, le decía que aquí es fundamental. Es fundamental, tenemos que decir, los niños menores de 5 años y los mayores de 5 años. ¿Por qué? Porque los menores de 5 años podemos tener otras causas de sibilancia sin ser asma bronquial. O sea, tú lo sabes perfectamente, lo que ven muchísimo. El ejemplo clásico es el reflujo gastroesofágico. Los niños que tienen reflujo, hay partículas que se van hacia los bronquios y dan un cuadro igualito como si fuera un asma bronquial. Entonces, en los niños habrá que descartar reflujo, habrá que descartar, por ejemplo, cuerpo extraño, que eso me han tocado 2 o 3 casos que yo metería las manos al fuego por decir, esto es asma, y empiezas a buscar y empiezas a hacer estudios y ves ahí el cuerpo extraño. Entonces, cuerpos extraños, malformaciones, mucoviscidosis, hay muchas patologías que nos pueden dar las sibilancias por infecciones virales. Entonces, muchas veces cuando tienen los papás, cuando tienen sibilancias, primero hay que tranquilizarlos, ¿no? Porque cuando llegan con nosotros, llegan y vienen, no, pues es que mi hijo tiene bronquitis, y al asma se le da 1000 nombres y nunca se llega a decir, oye, es que es asma. A lo mejor sí, porque es el impacto de decir el papá tiene asma, y si tiene la idea de que el asma bronquial es una enfermedad que pues ya se le va toda la vida y que le va a ser incapacitante, y no es así. O sea, el asma bronquial te deja hacer una vida completamente normal,
incluso hacer tu deporte que quieras, de extremos, de alta competencia, lo que tú quieras puedes hacer, ya haciendo un buen diagnóstico, llevando un buen control. Entonces te decían, los niños más pequeños a lo mejor es más complicado. ¿Por qué? Porque hay que hacer varios estudios para tratar de determinar si hay algunos otros factores. En los mayores, bueno, son menos los diagnósticos diferenciales. Y una cosa bien importante que aquí para hacer el diagnóstico, un alto porcentaje de estos niños que ya tienen sibilancias más allá de los 3, 4 años, el factor más importante es la alergia también, que se está olvidando mencionar, la alergia. Entonces, el niño es alérgico, porque muchas veces los pacientes llegan y dicen, es que mi niño es alérgico, y sí, ¿qué le pasa? No sé, pues es alérgico. O sea, aquí lo que quiero decir es que un paciente que tiene alergia, que tiene síntomas de alergia, una manifestación es el asma bronquial. Entonces ya le podemos poner apellido. Entonces, cuando demostramos que este niño tiene alergia, entonces le decimos, el niño tiene un asma bronquial de tipo alérgico, o por lo que nosotros conocemos, un asma bronquial atópica o extrínseca. Entonces, para hacer el diagnóstico es clínico. Niño que tiene tos, niño que corre y le da tos, niño, síntomas claves para hacer el diagnóstico, niño que tiene tos por las madrugadas. Eso es clave. Y le voy a comentar por qué. No es porque se les ocurra, sino porque en la madrugada nosotros producimos yo les decía que esta es una enfermedad inflamatoria. Entonces nosotros producimos sustancias antiinflamatorias, los esteroides. Tú lo sabes, tenemos un ciclo circadiano en producción de esteroides. Entonces nuestra máxima producción es 6 de la mañana, 8 de la mañana, tenemos otro pico como 6 de la tarde. Eso de las 12 de la noche la línea está plana. No tenemos producción de esteroides hasta las 6 de la mañana. Entonces no tenemos ese factor que nos protege y los niños empiezan a toser, a silbar, a tener dificultad respiratoria. Entonces el diagnóstico es ver la tos, hacer una buena semiología de lo que es la tos, y luego si el niño tiene sibilancias. Ya teniendo tos, sibilancias, ya tenido presión del pecho, dificultad respiratoria, y bien importante, yo creo que es una enfermedad crónica. Si este cuadro ya ha tenido 1 más, 2 o 3 cuadros, entonces nosotros podemos sospechar asma bronquial. ¿Cómo lo podemos confirmar? No hay un estudio que nos diga, esto es asma, si este estudio es positivo o no, porque tenemos que hacer estudios complementarios, más que no tanto para hacer diagnóstico, sino más que nada orientar qué tipo de asma tiene. Entonces, si yo estoy diciendo, si yo quiero saber, esto es más que nada, tú sabes, la flujometría, que es hacer un aparatito que puede soplar de él y te da más o menos la función, o la función pulmonar, que no se puede hacer a niños menores de 5 años, pues obviamente te requiere el esfuerzo. Claro. La espirometría es un estudio también que se hace, que tiene que ser niño mayor de 5 o 6 años, porque tienen que soplar un aparatito para ver cuál es su función pulmonar, cómo están los pulmones en esa manera. Podemos hacer, por ejemplo, radiografías. Yo le digo, para hacer diagnóstico de asma en un niño que va iniciando no nos sirve, porque la radiografía va a tener cambios después de 1 o 2 años que ya tienes los cambios clásicos de asma. Lo que sí puedes tomar una serie de senos paranasales. ¿Por qué? Porque otra cosa tan importantísima que estaba como factor de riesgo, la rinitis. ¿Qué es la rinitis? Es una inflamación de la nariz que nos provoca las gripas, que el niño siempre anda como congestionado, con estornudos, tallándose la nariz. Y los antecedentes que tiene una rinitis. ¿Por qué? El niño que tiene rinitis alérgica, fíjate, 44% hacen asma. O sea, es altísimo, es altísimo. Y luego, al contrario, los niños que empiezan con asma, el 80% van a tener síntomas de rinitis, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Entonces, en el diagnóstico es buscar varias cosas. No es nada más decir, bueno, ya tienes asma. Sí, pero a ver, ¿qué tipo de asma? Porque ya después que haces tú todo esto, radiografías, dices, bueno, voy a hacer pruebas cutáneas para detectar alergia. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo, yo soy alergólogo, no es porque sea alergólogo y haga esto, pero en realidad los pacientes que ya tú dices tienen un asma bronquial de tipo alérgico, el tratamiento que les va a ayudar a controlarlo más rápido y a quitar esa evolución que lleva el asma son las vacunas. Amén de los medicamentos que ya mencionaremos ahorita, pero como ves, a lo mejor hacer diagnóstico de que el paciente tiene un asma no está complicado, que es un diagnóstico clínico. Digo que todos los médicos podemos hacerlo. Aquí lo más importante es tratar de determinar
el tipo de asma en lo posible, ¿no? Porque hay muchísimos dos tipos de asma. Eso es. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con este tema del día de hoy. Continuamos con el tema del día de hoy. Doctor, queremos saber cómo se previene. Bueno, primero si es prevenible y la otra, en qué manera se puede prevenir este tipo de problemas. Sí, yo creo que el asma bronquial, decir, ¿podemos prevenir? Sí podemos prevenir. Incluso podemos retrasar los síntomas, porque no es lo mismo que tengas tú unos síntomas de un niño con asma en el primer año de vida, a que ya lo tengas un poquito mayor. Entonces, ¿cómo podemos prevenir o retardar los síntomas de asma? Pues bueno, pues desde cuando hacen el control prenatal, desde el momento que nace el niño, ya la mamá debe saber una historia clínica, debe saber si hay antecedentes de enfermedades alérgicas, no solo de asma, rinitis, asma y dermatitis atópica. Cualquiera de estas tres enfermedades que se heredan y que tienen relación con la alergia. Si ya sabes que tienes el antecedente, ya sabes que el abuelo, el padre tiene asma, entonces a este niño, pues obviamente, pues desde el principio se dice, bueno, pues que nazca por vía natural, si se puede, obviamente. Seno materno, fundamental, seno materno, y quitarle toda tentación de empezar a darle probaditas de alimentos, sobre todo alimentos que son más alergizantes. ¿Cuáles son los alimentos más alergizantes? No son tantos. Podemos hablar de cítricos, podemos hablar de chocolate, cacahuate, pescado, mariscos. Entonces, a lo mejor esos alimentos ya su médico pediatra decía, bueno, pues hay que ir retrasándolos un poquito. Y la introducción de alimentos no antes de los 6 meses. Hasta que no tengamos estudios concluyentes que podemos hacerlo antes, no antes de los 6 meses. Con eso. Con lo otro, bueno, vamos a quitar el entorno. ¿Qué es lo que más causa la alergia? Pues lo que está dentro de la casa. ¿Qué es lo que está dentro de la casa? Lo saca del polvo. Una limpieza extraña. Es que las mamás son muy cuidadosas con los recién nacidos, pero hay que extremar más, sobre todo el polvo, limpiar closet, quitar alfombras, que no haya perro, que no haya gato. Si no sea el perro, el gato está bañando constantemente, recogiendo el pelo del perro, que no esté en contacto, porque los alergenos al lamer están en la saliva. Ahí están los alergenos. Entonces, todo esto son medidas de control ambiental para prevenir o retardar los síntomas. Otra cosa importantísima, el tabaquismo. Contaminación, sobre todo el tabaquismo materno y el tabaquismo pasivo. Obviamente eso se debe eliminar por completo. Esas son las medidas de prevención, podemos decir primaria. Prevención secundaria, cuando ya el niño ya tiene algunos síntomas, bueno, pues entonces ahí sería llevar un buen control del asma bronquial. Siempre me hacen la pregunta y no me la has hecho, ¿el asma se cura? Porque eso está muchas veces yo le digo, pues depende, ¿no? Porque yo puedo decir, no, pues no se cura, se controla, pero se controla muy bien y puede durar años asintomático. Porque entonces, si decimos, sí, sí se curó, bueno, pues sí, entonces no era asma. Tenías sibilancias por secundaria reflujo. Curaste el reflujo, quitaste sibilancias. O tenías sibilancias secundarias, cuando hablamos de bronquiolitis, entonces que ese es otro tema, así que bronquiolitis, después de 3 cuadros de bronquiolitis, podemos decir que es asma. Pero entonces esos son los pacientes que a lo mejor o tienen un asma no atópico que son los menos, pero los hay, que si tú lo controlas adecuadamente, conforme va creciendo se cura. Entonces decimos, el asma se cura, porque de ahí muchos se agarran a decir, sí, el asma sí se cura. Entonces, son las medidas, ya una vez que el paciente tiene los síntomas, que no funcionan todas las medidas primarias, medidas secundarias es un buen control. Y volvemos a hacer énfasis, un buen control es que el paciente tenga algo por escrito o que lleve bien claro cuáles son los medicamentos que debe tomar, qué medicamentos que vamos a hablar de ellos y cuáles son los que tienen que seguir evitando. O sea, tengo que seguir evitando el perro, el gato, tengo que seguir evitando el tabaquismo, todo esto se refuerza todas estas medidas en una prevención secundaria. Entonces, como ves, es bien
aquí es fundamental, decimos, es fundamental, no es una enfermedad exclusiva de X médico. Esto debe ser un equipo. Claro. ¿Por qué? Porque los pacientes, ustedes lo derivan al médico. Entonces, pero debe haber una comunicación estrecha entre el médico que está controlando, el médico pediatra, los padres que van a cuidar al niño, o las guarderías. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy estricto en tu casa, pero el niño se va a la guardería y ya le han de comer de todo. Puedes, o ya cuando entran al kinder, los maestros, los cuidadores, todo el mundo, para que el niño lleve un buen control de este cuadro de ama. Y déjeme decirle que afortunadamente los que tienen asma muy severos, que son muy tipo, que hay un fenotipo de asma, un tipo de asma, que son niños que aparentemente su cuadro de asma es muy leve. La verdad que tengo uno así, bueno, muchos pacientes así, pero hacen unas crisis que de repente está bien y en una hora ya está con dificultad respiratoria, están con todos los síntomas. Ese es un tipo de asma muy especial. Entonces, hay que tratar de terminar, hay que tratar el entorno, hay que tratar cuando tienes crisis, ¿qué hizo? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo? No, pues tuvo un cuadro infeccioso. Bueno, las infecciones, hay que tratar de prevenir cuadros infecciosos. Entonces, cada paciente hay que dedicarle tiempo, hay que ver cuál es su entorno y cuáles son los factores que pueden estar desencadenando en cuanto a esto. ¿Y del tratamiento qué nos puedes decir en cuanto al tratamiento? Mira, el tratamiento, yo aquí quiero hacer un comentario de que tanto para los médicos como para los papás, que el asma bronquial ya no se cura, ya no se trata solo exclusivamente con salbutamol. O sea, ya no. ¿Por qué? Porque vamos a dividir los medicamentos en dos tipos. No voy a hablar específicamente de uno. Voy a hablar que la gente entienda, cuando llegue con su médico, le diga, oiga doctor, y usted me está dando un medicamento controlador. Podemos decir que nosotros tenemos entonces dos tipos de medicamentos: medicamentos de rescate y medicamentos controladores. Los de rescate son lo que todo el mundo utilizamos: salbutamol, teofilinas, ya sea tomado, ya sea en aerosol. Tenemos varios broncolatadores que decían no viene al caso ahorita. Y los controladores, ese es fundamental. ¿Qué son los medicamentos controladores? Son antiinflamatorios. Y entonces aquí nosotros tenemos los principales, que son los esteroides. Y ahí viene otro tabú. Al decir cortisona, al decir esteroides, los papás entran en pánico. Pero no, o sea, ¿por qué? Porque lo ideal es utilizar esteroides inhalados. Yo les pongo siempre un ejemplo y tú lo sabes. Microdosis de esteroides, ¿cuánto les damos? Voy a hablar de las cantidades, aunque más o menos enfóquense en lo que es la cantidad. 400 microgramos, 400. Le damos al día dosis bajas, o 200. Cuando tiene una crisis de asma, le damos tomado. Le estamos dando tomado más o menos 1 miligramo por kilo. Si pesa 10 kilos, le estamos dando 10 miligramos. Serían 10.000 microgramos, tendríamos que darle 100 o 200 inhalaciones. Yo a veces le saco la cuenta, lo que un niño se toma en 5 días es lo que se va a inhalar casi en un año, casi en 5 meses. Son microdosis que no tienen efectos, vamos, a microdosis que siendo a dosis bajas, donde no hay efectos sobre el crecimiento, no hay efectos sobre ninguno de los efectos colaterales que tienen los esteroides. Entonces, allí es bien importante. ¿Qué otro medicamento controlador tenemos? Pues lo que nosotros llamamos inhibidores de leucotrienos, el montelukast, apilucast, paralukast, cualquiera de estos que podemos utilizar. Entonces, una vez que el paciente siempre, un paciente que ya tiene síntomas, que ya tiene un cuadro, y que ya presentó otro cuadro debe tener un medicamento controlador. Y aquí le decimos que el tratamiento de asma bronquial no es como una receta, de decir, todos van a ir así. Nosotros tenemos el asma o el tratamiento lo dividimos en 5 escalones. El primer escalón, los muy leves, que ya hay controversia, que solo con un medicamento de rescate tienen, y la otra cosa, los medicamentos de rescate solo se utilizan cuando hay síntomas. El momento que desaparecen los síntomas tienen que quitar, nos sirven para prevenir. Entonces, en el primer escalón y en el segundo escalón, ahí tendremos que, aquellos pacientes que ya están teniendo un síntoma y viene el siguiente cuadro, tenemos que empezar a darle un medicamento controlador. Y ahí hay varias guías, varias guías
pero nos habla, generalmente los europeos dicen, hay que darle un esteroide de dosis bajas, un inhalador. Otra cosa importante, hablarle de una cosa, pasamos aquí todo el día y no terminamos. Otra cosa importante, el inhalador, ¿cómo se lo vas a dar? Yo creo que eso es fundamental. Mira, vale, yo te puedo decir que la mayoría de pacientes, y cuando llegan conmigo, llegan con tratamiento adecuado. ¿Qué es el problema? La forma como se lo están dando. No puede ser posible que a un niño de 1 o 2 años la mamá llegue y agarre el aerosol, hay que quitarlo y se lo coloque directo. ¿Sabes cuánto llega a los bronquios? 0. Un paciente que inhala perfectamente bien, estoy hablando de un adulto con una buena técnica de inhalación, la cantidad de medicamento que llega hacia las vías respiratorias es alrededor del 10%. Entonces, si yo le voy a dar un aerosol a estos niños, entonces tengo que darle un aditamento, las famosas cámaras espaciadoras, con su mascarilla, con su válvula. Entonces se coloca el medicamento y entonces se da el disparo y se mantiene la mascarilla y que respire entre 15 y 20 segundos. Y ese es fundamental, pues un paciente no mejora, hay muchísimos factores. Entonces, ya le estamos dando un esteroide. Podemos dependiendo, ¿no? Si yo tengo un niño que es síntoma principal de la tos, que tiene rinitis, que tiene muchas tripas, que su asma no es tan severa, entonces yo optaría a lo mejor por darle un medicamento tomado que es el nivel de leucotrieno, que le va a ayudar un poquito más. Si no se controla eso en el primer paso, bueno, entonces me paso al tercer paso, donde tengo que 2 opciones: subir la dosis de medicamento inhalado, o bien dar lo que nosotros llamamos terapia combinada, que ya sería otro terreno, ¿no? Es un medicamento que viene combinado con un bronquilatador con un esteroide. Entonces, si ahí no se controla, pues entonces agrego un inhibidor leucotrieno, ya estoy teniendo 2 o 3 medicamentos y me paso al siguiente escalón, que ya sería tomar más dosis, dar esteroides, lo que estábamos hablando, los esteroides tomados, y al último escalón donde ya terapias muy específicas, anticuerpos monoclonales contra la IgE. Entonces, como tú ves, el tratamiento no es nada más de decir, pues toma ese medicamento, y desgraciadamente yo creo que donde tenemos nosotros que tomarlo más tiempo en la consulta, una vez que ya le explicaste, es en cómo le vas al medicamento. Incluso, señora, si yo no tengo ahí para enseñarle los placebos, señora, vaya y compra el medicamento y regrese. Y tú lo tienes que tener la mascarilla y decirle, mire, señora, por Dios que me ha tocado gente que le mete el inhalador sin quitarle la tapa. Y tenemos varios controladores que vienen en polvo seco. Ese polvo seco, porque los inhaladores vienen ya sea en aerosol o en polvo seco. Entonces, los aerosoles tienen que utilizar la cámara. Los polvos secos no vas a meter la cámara. Y créeme que me ha tocado que le ponen el polvo seco, pues ¿cómo diablos va a inhalar ahí? Hay muchas cosas. Entonces, el polvo seco no se puede utilizar en niños menores de 5 años. No porque sea dañino para ellos, sino porque se le requiere cierto esfuerzo respiratorio para poder inhalar el polvo. Entonces, son varios factores. Entonces, desde ¿qué medicamento le voy a dar? ¿Cómo se lo voy a dar? Si lo está haciendo bien la mamá. Y una cosa fundamental donde todo el mundo es el apego. Porque hay muchos tabús. Empiezas, le das tu aerosol. ¿Cuánto tiempo lo voy a utilizar? Bueno, cuando menos lo voy a utilizar 2 meses. Y llega a la casa de la abuelita. No, pero ¿cómo le vas a dar ese aerosol? Se va a habituar a él y no sé qué. Y entonces, pum, se lo suspende. ¿Y qué sucede? Viene la crisis. Y cuando viene la crisis es bien difícil. ¿Por qué? Porque tú hablas con la mamá y vuelves otra vez a revisar todo. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué volvió a tener otra crisis? Y la mamá empieza a cubrir, ¿no? No, yo sí le doy el medicamento. Entonces, por eso es que ahora ya tú ves que los aerosoles muchas veces traen un contador de dosis. Muchas veces es para ver si ya se va a terminar. Pero fundamental es para que, a ver, señora, ok, tráigame su inhalador. Traes su inhalador y tú ves el contador de dosis, llevas un mes, pues ya debería quedarle 1 o 2 dosis y resulta que está lleno. Entonces, son muchas cosas en el tratamiento, pero eso es lo fundamental. Siempre tener un medicamento de rescate. Aerosoles es la terapia ideal. ¿Por qué? Porque son microdosis. Por ejemplo, si tú le das salbutamol a un niño 5 mililitros, trae 2000 microgramos. Si tú le das una inhalación, trae 100 microgramos. Tendrías que darle 20 inhalaciones para hacer lo que es una cucharada.
Y si tú le das 15 mililitros al día, tendrías que darle 60 inhalaciones al día para hacer lo que tú le estás dando la dosis tomada. Son microdosis que van directo a los bronquios y que les va a ser específicos. Sí, además eso que dices es muy importante, la continuidad del tratamiento, porque hay gente que, por ejemplo, empieza a estar el niño bien y suspende todo el tratamiento. Y es una de las causas que vemos continuamente en la consulta, la suspensión del medicamento, o como tú dices, no, oye, ¿para qué estás dando ese inhalado? Eso nomás se les da a los que ya están graves. Entonces, ocurre y la otra situación, ¿no? De que debe haber continuidad para que si en un momento dado con tal o cual dosis no mejore el niño, pues entonces te vas al siguiente escalón. Claro. Pero yo lo que le digo a la señora, si usted está subiendo la escalera, no puede bajarse de la escalera de un jalón. Claro. Tiene que ir ahora en forma descendente, pues para que vaya poco a poco y sea mejor el control. Pero bueno, vamos a hacer esta última pausa y continuamos con el programa del día de hoy. ¿Recomendaciones le daría usted a todas las personas que nos ven? Bueno, como te comentaba, el asma es amplísimo, la verdad que se escapa a muchas cosas. Una cosa importante quiero decirles que cuando a uno le da el diagnóstico, no es para alarmarse, es para poner más énfasis en la enfermedad. Y muchas veces es muy difícil que lo acepten, porque tú le dices tiene asma y conoce otro familiar o compañero y dice, no, pero es que no, porque él se pone mal, esto. Yo le digo, es que la mayoría inició como suyo. El asma nos da mucho tiempo. Cuando viene el primer cuadro de asma, el segundo cuadro puede tardar 6 meses, 1 año. Entonces es bien importante. Entonces la recomendación es, bueno, si ya tuviste un cuadro de similares, es un cuadro de asma, tú saca el tratamiento. Y hay muchísimas posibilidades que esos son los que van a mejorar y se van a controlar más en forma adecuada. Entonces, como conclusión, las recomendaciones es, bueno, número 1, pues aceptar que el niño tiene asma. Desde ahí es el primer punto. ¿Para qué? Para poder hacer énfasis y poder llevar todo esto mejor. Una vez que aceptas, número 2, todo lo que ya mencionamos, la limpieza, control del medio ambiente, la alimentación, llevar al pie y no llevar esa prisa por decir, pues ya tengo que darle el pescado, ya tengo que darle esto. Si su médico le está recomendando que hay que esperarse un poquito, pues hay que esperarse. Todo va encaminado bien hacia el niño. Entonces, una vez que tenemos esta dieta, ya una vez que tenemos al paciente diagnosticado, que vemos más o menos qué tipo de asma tiene, si requiere tratamientos, ahí es hacer énfasis. Estos tratamientos son crónicos. Y tú decías una cosa bien importante. La recomendación es cualquiera que tú veas, las americanas, las mexicanas, China, que es las europeas, lo que tú veas, todo el mundo te dice que cuando menos tienes que mantener al paciente unos 2 meses en esa terapia. Y luego de ahí revisarlo y bajar o subir de escalón. Pero no puede ser de que ya una semana estoy bien, pum, ya le quito todo. Hay todas las complicaciones y son esos niños que tienen un cuadro muy leve y que no llevan las recomendaciones porque la mamá se le cree que es un exceso todo lo que le estamos dando y el niño viene con otra crisis y viene con otra hasta que se instala un asma, porque nos faltó hablar de la clasificación, ¿no? Porque el asma todos empiezan, asma leve intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un cuadro ahorita y el otro siguiente cuadro va a estar completamente el niño asintomático. Y este médico que le dijo que tenía asma en el momento que le tocó verlo a él, cuando llega el siguiente cuadro, que puede ser ya te sea 6 meses o 1 año, el niño está completamente sano. Entonces, si lo ve otro médico, le dice, no es cierto, no tiene asma, no tiene nada. Entonces, es bien importante. Y ya después viene el asma que ya es persistente, que puede ser leve o grado severo. Entonces, las recomendaciones es, en el momento que tenga estos síntomas, bueno, pues hay que acudir con el médico, con su médico pediatra, con su médico para que le dé el tratamiento en forma adecuada. Y una vez que ya está el tratamiento, hay que llevarlo a cabo. Son tratamientos largos, son tratamientos por un vario tiempo, pero que le va a hacer bien y que este niño se puede controlar en forma adecuada.
Fíjate, vale, digamos, los tratamientos con inmunoterapia, lo que yo hago, son tratamientos largos, pero también el paciente puede durar asintomático varios años, y responde muy bien, obviamente siempre y cuando nosotros demostramos que el paciente tiene una alergia, porque tampoco vamos a caer en el exceso, que a todos le queremos dar vacunas. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene que los pacientes que no son alérgicos, pues con las vacunas, si no las son tan adecuadas, no va a mejorar, tú lo sabes. Entonces, esas serían las recomendaciones. Una vez que tú tienes la sospecha, o que tienes antecedentes de alergia, seno materno, la dieta, tratamientos, una vez que ya tú y ya el paciente tiene diagnosticado, llevar adecuadamente el tratamiento, el control ambiental, y yo creo que los pacientes pueden hacer una vida normal. Eso es muy importante. Mira, otra de las recomendaciones que nosotros también damos, bueno, una es que no utilicen remedios caseros, porque eso también lo vemos muy frecuentemente, le estaban dando la hierbita de no sé qué tanto. Y la otra, pues que no los automediquen, porque sí hay gente que pues le dan jarabito para la tos y tiene dándole un mes jarabito para la tos y nunca oye, pues que no se le quita. Pues ¿cómo se le va a quitar? Señora, pues esto no se quita con eso, ¿no? Es algo bien importante que acudan también con un profesional de la salud. Es súper importante porque la mayor parte se abusan de antibióticos. Tiene tos, entonces es una bronquitis, señora, y le dan antibióticos y antibióticos y antibióticos, y muchas veces hace que baje sus defensas, que depriman su estado inmunológico, y eso ocasiona que el niño al contrario se está empezando a enfermar hasta más, ¿no? Entonces es otra de las cosas que nosotros insistimos en que pues la gente sepa que es un problema, que el niño que dura con mucho tiempo con tos es un niño que tiene que estudiarse, como tú ya lo comentaste, y que tiene que ver mucho con este tipo de problemas. Entonces, pues son de las recomendaciones que nosotros hacemos a la gente que nos está viendo. Martín, muchísimas gracias. ¿Dónde tienes tu consultorio, tu teléfono para que la gente te pueda consultar? Sí, muchas gracias. Estoy aquí en el Centro de Especialidad de Santa Teresa, aquí en Allende 57. El teléfono es 62 627 29. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad es un tema muy interesante, además, como es muy frecuente que vayan este tipo de problemas, entonces, pues que la gente sepa que hay maneras de prevenir y que se puede controlar un tipo de niño. No nomás es dar el grito de que tiene asma y la gente se espanta por la enfermedad, ¿no? Sino que se puede tratar, y en la actualidad pues bastante bien se puede controlar, ¿no? Claro. Así que muchísimas gracias, Martín, y bueno, pues hasta la próxima. Esperemos que visiten también nuestra página, ahí va a estar esta y todas las demás pláticas que llevamos. Está en www.notus.com.mx. Y muchas gracias, hasta la próxima.